Buenos días, amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales. Hoy es 19 de septiembre del 2023. Es martes. Estamos todos en la espera de que tiemble el día de hoy. Se genera aquí en la Ciudad de México una especie de inquietud, de ansiedad al respecto del tema porque varias veces ha temblado en este día. Vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy, el resumen del resumen y un poquito más. En 1526, en lo que era una aldea tarasca, los caciques indígenas de Jilotepec, ya españolizados, Fernando de Tapia y Luis San Nicolás Montañés, fundan la villa de San Francisco Acámbaro, primera población legal que se asienta en la región de Guanajuato. En 1553 la corona española concede su escudo de armas a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán, mismo que sigue vigente y está, entre comillas, hecho en 3 partes y en cada una de ellas una persona real coronada, vestida de púrpura en campo de oro, con su cetro en las manos y por timbre y divisa una corona de oro encima de dicho escudo. En 1846, fuerzas invasoras estadounidenses al mando del general Zachary Taylor invaden la ciudad de Monterrey, Nuevo León, defendida por el general Pedro Ampudia, gobernador de la entidad, durante la guerra que sostienen ambos países. En 1868 nace en la ciudad de Aguascalientes, Ezequiel A. Chávez Lavista, quien habrá de distinguirse como abogado, educador y científico. Su labor educativa por 50 años será fructífera para México. Colabora en la reorganización del sistema educativo nacional y funda diversas instituciones educativas como la Escuela Nacional de Maestros. Él muere el 2 de diciembre de 1946. En 1846 muere fusilado en el rancho de Ábalos, Chihuahua, el general jalisciense Donato Guerra, distinguido combatiente de las guerras de Reforma y de invasión francesa. Este año se afilió al plan de Tuxtepec del general Porfirio Díaz. Al combatir a su favor es vencido por el general Machorro, quien lo fusila. En una efeméride alegre, en 1915 nace el actor Germán Valdés Tintán, quien marca toda una época en la comicidad en México con más de 106 películas filmadas, la mayoría en la llamada época de oro, entre las que destacan El Rey del Barrio y El Ceniciento. Él muere el 29 de junio de 1973 y de él te dejo en la parte de abajo una liga para que vayas a leer su semblanza. También en el campo del espectáculo, en 1917 nace la bailarina y coreógrafa Amalia Hernández. En 1952 crea su propia compañía de danza, el Ballet Folclórico de México, el cual alcanza el máximo reconocimiento en 1961, cuando el ballet es escogido como el representante oficial del gobierno mexicano. Ella muere el 5 de noviembre del año 2000. Y en 1935 nace la actriz Maricruz Olivier, reconocida por su papel de mujer bella y ambiciosa en el melodrama Teresa, que se lleva al cine en 1960. Además de actuar en otros filmes, participa en telenovelas como La Sonrisa del Diablo, Las Gemelas y Viviana. Ella muere el 10 de octubre de 1984. En 1939 nace la escritora Beatriz Espejo, doctorada en Letras Españolas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Su obra Alta Costura recibe el Premio Nacional de Cuento en 1996. En 1942 muere el biólogo mexicano Alfonso L. Herrera, fundador del Zoológico de Chapultepec, precursor del Instituto de Biología de la UNAM e investigador de diversas teorías, la principal sobre el origen de la vida. Él nace el 3 de julio de 1868 y para que profundices en su conocimiento te dejo en la parte de abajo la liga a su semblanza. En
En 1985, en la Ciudad de México, a las 7:19 horas, se registra un terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, con duración de 90 segundos, provocando una de las peores catástrofes en la historia del país. Además de la capital de la República, se presentan daños en diversas ciudades de Michoacán y Guerrero. Deja más de 5,000 personas muertas y la caída de decenas de edificios. Al día siguiente se presenta la réplica a las 7:37 de la noche con una magnitud de 7.6 grados. Estuvo bastante feo, muy difícil de llevar adelante. El presidente de la República se desapareció como 5 días. Los militares impidieron que se rescataran a muchas personas que todavía estaban vivas. Y total que fue un desastre. Se especula que en realidad fueron más de 10,000 muertos. En 2004 muere la coleccionista de arte popular e investigadora de origen austriaco Ruth Lechuga. Destaca también como escritora y fotógrafa, de cuya faceta logra reunir alrededor de 40,000 negativos sobre la vida cotidiana de los pueblos indígenas. Ella nace en 1920. En 2017 ocurre un terremoto en Puebla a las 13:14 horas, tiempo local, del martes. Tuvo una magnitud de 7.1 grados. Su epicentro se localizó 12 kilómetros al sureste de Azuchiapan, Morelos, según el informe especial preliminar del Servicio Sismológico Nacional de México. Causó grandes pérdidas en vidas y materiales en la Ciudad de México. Yo me encuentro aquí en Xochimilco y recuerdo muy bien que fue San Gregorio Atlapulco, un pueblito aquí adelante de donde yo vivo, y pues hubo grandes pérdidas, por lo menos 1,000 casas caídas y muchísimos muertos. La gente en solidaridad, al enterarse que había ocurrido esta tragedia en esta parte sur de la Ciudad de México, vino en tropel a ayudar. Era increíble cómo era que había tantas personas que venían caminando y se fueron caminando hasta llegar a apoyar. Y hubo este proceso de autoorganización, es decir, una forma de ayuda orgánica sin necesidad de autoridades. En 2022 se produce un terremoto en Michoacán a las 13:05 horas, tiempo local, del lunes 19 de septiembre del 2022, localizado en la brecha sísmica de Michoacán, con epicentro a 63 kilómetros al sur de Cualcomán de Vázquez Tallares, y una magnitud de momento de 7.6 grados y después corregido a 7.7 grados, con intensidad máxima de Mercalli de número 8, o sea, severo. Este temblor causó graves daños en Michoacán y Colima, generando una alerta de tsunami por el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico. Este sismo fue precedido por la activación del sistema de alertamiento sísmico para todas las ciudades de cobertura, excepto en la Ciudad de México, alerta que se activó después de que comenzara el movimiento. Ese mismo día, y paradójicamente, a las 12:19 horas se había realizado el simulacro en conmemoración del terremoto de México de 1985 y de 2017. Entonces muchos pensaron, ¿qué está pasando? ¿Otro simulacro, pero ahora con efectos especiales? Parece de broma, pero así ocurrió, ya van 3. En 1580 es liberado de los corsarios argelinos el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, autor de la obra universal El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, gracias a la mediación de los sacerdotes trinitarios. Se cree que nace el 29 de septiembre de 1547 y muere en Madrid el 23 de abril de 1616. Esta es su obra universal. En 1844 nace el filólogo y erudito colombiano Rufino José Cuervo, especializado en filología clásica. Es uno de los primeros filólogos americanos que preconizó la unidad del castellano ante las múltiples variantes americanas. Muere el 17 de julio de 1911. En 1921 nace el educador brasileño Paulo Freire.
quien expone un número de innovaciones teóricas y prácticas importantes en la pedagogía, con un impacto considerable en el desarrollo de la praxis educativa actual, especialmente en lo que se refiere a la educación informal y a la educación popular. Él muere el 2 de mayo de 1997. Personaje controversial actualmente en México porque parte de la pedagogía de la nueva escuela mexicana se basa en sus ideas. En el 2003, arqueólogos italianos descubren en la antigua ciudad de Pompeya casas cuya construcción se remonta a 2300 años, las de mayor antigüedad halladas hasta ahora en esa ciudad europea destruida por el volcán Vesubio. En 2015 finaliza su emisión el programa de televisión Sábado Gigante con Don Francisco, en Miami, Estados Unidos, pasando a la historia como el programa de mayor duración en todo el mundo, con 53 años al aire ininterrumpidamente. En 2022, en Londres, en la abadía de Westminster, más de 500 jefes de Estado y dignatarios de todo el mundo asisten al funeral de la reina de Inglaterra, Isabel II, fallecida el 8 de septiembre de 2022 a la edad de 96 años. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Si te gusta nuestro video, dale un me gusta, suscríbete al canal para que después le des clic a la campanita y te avise de cuando publicamos nuestros videos. Ve a leer las semblanzas que te dejamos en la parte de abajo, así como la liga al blog. Que seas feliz en la lectura. Comparte con tu familia y amigos. Gracias.